Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por habernos dejado estar aquí en un ratito en el encuentro que tienen de nueva evangelización, que tengo que decir que la verdad es que me ha gustado mucho ver la vida que hay aquí en Tenerife. Desde que he llegado hasta venir aquí al encuentro estoy viendo que hay mucha gente con muchas ganas de transmitir el Evangelio, ¿no? Y bueno, yo simplemente antes de escuchar a Chisquia, lo que voy a hacer es contar un poquito quiénes somos y de dónde venimos, porque plantarnos aquí sin más, digo, la gente dirá quiénes son estos, ¿no? Entonces, yo pertenezco a una organización, una fundación pontificia que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada, que surge en 1947, cuando Pío XII, después de la Guerra Mundial, lanza una llamada de ayuda a los cristianos que están viviendo en las zonas del este y que, como están siendo perseguidos ya en ese momento, con toda la historia del nazismo y con todo el peso del comunismo, salen de allí y van a los campos de refugiados. Y el padre Berenfield, que es el fundador, recoge esta llamada. Entonces, lo primero que hace es alimentar a esos sacerdotes y a esos cristianos que están en los campos de refugiados. ¿Y cómo lo hace? Yo creo que debió ser la primera operación Kilo, porque lo que hizo fue, como no había dinero después de la guerra, fue pidiendo lo que tenía la gente. Con un saco iba pidiendo, llamando a las puertas, pidiendo comida. Y la gente responde ofreciendo kilos y kilos y kilos de comida, que en ese momento lo que había era tocino. Desde entonces, el padre Berenfield lo recoge y lo reparte. Desde entonces le llaman el padre tocino, que es como le encontrarán por ahí. Entonces ya en ese momento se da cuenta de que hay una realidad de cristianos que son perseguidos y se da cuenta de lo fundamental que es lo que va a ser el carisma de nuestra fundación, que es lo pastoral. Nosotros ayudamos a los que están ayudando y, como decía el padre Berenfield, a que ninguna vocación se pierda. Ayudamos y dotamos al sacerdote de lo necesario para ser sacerdote en zonas en las que lo necesita, porque no tiene los medios. A la religiosa para ser religiosa, al catequista para ser catequista. Eso es a lo que nos dedicamos. Entonces trabajamos en ese hueco que a veces por las leyes o los estatutos algunas organizaciones no pueden llegar y nosotros ayudamos a que esto pueda llegar a sus destinatarios. ¿Y cómo lo hacemos? No solamente dando estos materiales, ayudamos a reconstruir los templos o construir nuevas iglesias en los pueblos en los que hay necesidad. Ayudamos a dar medios de transporte a los sacerdotes para llegar y poder alcanzar un mayor número de localidades para poder ir a celebrar los sacramentos. Hay pueblos en los que a lo mejor en meses no pueden ver a un sacerdote y los transportes van desde el coche, desde la moto, la bicicleta, pasando por los camiones o los barcos capilla y llegando incluso a los burritos. Tenemos un proyecto en el que se nos pidió dinero para conseguir un burro, que es lo único que llegaba al pueblo, ¿no? Bueno, conseguimos dinero, gracias a Dios, la gente es muy generosa y conseguimos dinero para repoblar el país de burritos, con lo cual da gusto porque la gente está respondiendo. También ayudamos en catástrofes de emergencia en algunas ocasiones y en medios de comunicación. Tenemos ayudas para emisoras de radio para que la palabra pueda llegar a esos sitios donde la gente no puede desplazarse. Y una de las grandes actividades que tenemos, que sobre todo estarán oyendo en este momento, es la ayuda a los cristianos perseguidos, que es el principio. Desde el principio está ahí en el corazón del padre Berenfield y ahora continuamos. Que por eso, teniendo la oportunidad de estar con Chisquia, que ha estado viendo a los cristianos de Irak, creo que es un regalo para mí y para ustedes poder escucharla. Y ya lo último es contar cómo podemos llegar a todas estas cosas. Nosotros tenemos 3 pilares fundamentales en la Fundación. Uno, la oración. Lo que nos piden todos los países cuando llegamos decimos, ¿qué necesitáis? Lo primero es oración, es fundamental. Es lo que nos une a todos. Y como cristianos que somos, es la base, ¿no? Tenemos que pedirle a Dios por esos cristianos que nos dicen que realmente esas oraciones las sienten como que son parte de la ayuda que reciben. Por otro lado, información, saber qué está pasando en el mundo, saber correctamente lo que está pasando. No está de moda en los medios de comunicación hablar de cristianismo, ni de Cristo, ni de persecución. Enterémonos, por eso, el segundo pilar estamos llevándolo aquí a cabo. Infórmense para ustedes y para poder hablar de ello. Y por último, el tercer pilar, que es la caridad.
La caridad, entendida como, es verdad, necesitamos dinero para los proyectos porque si no, no pueden llevarse a cabo, pero la caridad también es tiempo, es esfuerzo, es gente que está trabajando como voluntarios, es ayudarnos a que este mensaje llegue. Pues ya, sin liarme más, porque creo que el testimonio de Chisquia va a hablar por sí mismo, vamos, le doy paso a que les cuente y bueno, pues estamos aquí después para resolver cualquier duda. Gracias a esta diócesis de Tenerife que nos acoge y que bueno, nos ha hecho sentir tan a gusto y tan en familia desde que hemos entrado por la puerta. Gracias también a todos ustedes que están aquí y que es hora de la siesta y en vez de estar descansando, pues están aquí informándose sobre lo que sufren y padecen y también nos tienen que enseñar estos cristianos perseguidos de Irak. Yo también quiero dar gracias a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, porque si no fuera por ellos y por mi congregación, yo no hubiera podido tener esta experiencia nunca. Bien, pues quiero empezar con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado estos años de crisis en España? Cuando una familia, el padre, la madre, se han quedado en el paro, ¿qué ha hecho el resto? Saben qué ha hecho, ¿verdad? Lo sabemos todos por experiencia. Lo que ha pasado es que el resto de la familia ha apoyado, el resto de la familia ha servido a los que no tenían, a los que estaban en paro, a los que no tenían para llegar a fin de mes, a los que estaban pasándolo mal. Bueno, pues yo creo que la Iglesia, según dice San Pablo, es una familia. Y como familia, pues todos somos miembros y todos tenemos una misión y todos vivimos algo, pero es un cuerpo también, ¿no? ¿Qué esperarías de otros cristianos si fueras perseguido por tu fe? Yo cuando leí por primera vez esta pregunta, que no es mía, fue antes de ir a Irak. Y claro, ¿qué esperaría? Pues yo esperaría que el resto de cristianos me apoyara, que el resto de cristianos hiciera algo por mí, que me rescatara, que me ayudara, aunque solo fuera con la oración, pero que algo hicieran, que no se quedaran indiferentes, que es lo que lamentablemente a mí me duele más. Creo que si somos un cuerpo, si la Iglesia es un cuerpo, pues es un cuerpo herido, como lo llama el Papa Francisco, somos también un hospital de campaña, en el que no todos los miembros estamos sanos, no todos los miembros estamos bien. Y puede ser que nos esté doliendo Irak, que nos esté doliendo el Congo, que nos esté doliendo Venezuela y que nos esté doliendo tantas zonas que hay ahora mismo en conflicto. El Papa Francisco ya en el mes de junio decía que hoy, en la actualidad, hay más perseguidos que en los tiempos de los primeros cristianos. Y justo lo decía el 30 de junio, que es justo pocos días después de que Mosul hubiese sido tomada. Miren, Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene un informe de la libertad religiosa en el mundo muy de fiar, es de los mejores informes que hay, y analizan 196 países. De esos 196 países, 26 están considerados con persecución alta. 55 tienen un deterioro bastante grande de la libertad religiosa. O sea que 81 países tienen gravemente mermada su libertad religiosa. Son un 40% de todos los analizados. Este dato a nosotros puede sonarnos solo a números, pero si nos ponemos a pensar, son familias, son niños, son hombres, mujeres que están sufriendo solo por su fe. Y la mayoría de todos ellos son cristianos. La mayoría. El Papa ha estado insistiendo por Twitter, en las homilías de Santa Marta, en sus discursos a los políticos, ha estado insistiendo en que, por favor, no quedemos indiferentes ante esta situación. Yo creo que justamente coincide que oremos, que lo difundamos y que ayudemos, que son los 3 pilares de ayuda a la Iglesia necesitada. Bien, él querría ir, lo dijo en Twitter, dice, quiere ir a Irak a abrazar a los refugiados, y lo dijo, pues, se lo dijo al cardenal Barbarín, que es el de París. Ningún hombre puede afirmar como Caín no ser responsable del destino de su hermano, decía San Juan Pablo II. Y a veces parece que por cerrar los ojos las realidades no existen.
En realidad aquello sigue existiendo y cada vez va a peor, cada vez a peor. Les pongo aquí un mapa para que vean dónde está Irak. Madrid es el punto que señalo al principio y el punto rojo es Erbil. Erbil es la capital del Kurdistán iraquí, que es el norte de Irak. Voy a dar solo unos datos muy rápidos para que nos situemos y luego ya les cuento mi experiencia allí. Este es un mapa que no es reciente, es del año pasado, para que vean, toda la zona gris está ya tomada por el Estado Islámico, toda esa zona gris. Los habitantes de Irak son 32.600.000. Bien, pues en junio del 2014 el 0,8% eran cristianos y el 99% musulmanes. De esos 99%, 60% eran chiitas y el 39% suní. Saben que todo este problema surge principalmente en los enfrentamientos entre sunitas y chiitas. Y solamente un 0,1% no tenía ninguna adscripción religiosa. La Constitución del año 2005 de Irak proclama el Islam como la religión oficial del Estado, o sea, del país, el Islam. Y además no permite aprobar ninguna ley que no sea acorde a los valores del Islam. Incluso los iraquíes tienen en su carnet de identidad marcado cuál es su religión. Y está prohibido que haya conversiones que no sean al Islam. Bien, el presidente actual es en realidad el primer ministro, porque el presidente elegido está en el extranjero por enfermedad. El presidente elegido era chiita, pero el primer ministro es suní. Cuando empieza la guerra en Siria, aprovechando a raíz de Al-Qaeda, luego Al-Qaeda genera también el Estado Islámico, se genera como parte de Al-Qaeda, en un inicio, ahora ya no, se han separado desde el año pasado, aprovechan una guerra civil en Siria para ir invadiendo. Bien, pues en realidad los de Siria van entrando a Irak a través del norte y van a partir del año de diciembre de 2013 y en realidad ya oficialmente en febrero del 2014 ya habían entrado. Y van bajando. Miren aquí en el mapa, está, no sé si lo llegan a ver, Mosul y Karakosh. Vale, esas dos ciudades, esos dos nombres, quédense con ellos porque son las dos ciudades más grandes de cristianos en Irak y de ahí tuvieron que huir a pie a Erbil. ¿Ven dónde está Erbil? Está muy cerca, aquí se ve mejor, pero no se ve dónde está Erbil. Y aquí sí se ve dónde está Erbil. Bien, fueron a pie, fueron metiéndose en un coche 12 personas, fueron disparándoles por detrás y por delante, como pudieron, con lo opuesto. De la manera salvando la vida, o sea, sin agua, hay un desierto por ahí. Recordemos que Irak es la antigua Mesopotamia, ahí está el río Tigris y el Éufrates, no sé si lo llegan a ver, pero ahí se ven, la llanura de Nínive, Ur de los Caldeos, o sea, donde empieza la historia de la salvación, lo tenemos ahí. Bueno, para finalizar esta parte así, solamente para situarles, quería decir, pues esto, ¿no? En el año 90, 1.200.000 cristianos en Irak. En junio del 2014, 350.000. En la actualidad, unos 200.000. De esos, 120.000 están refugiados. Y están refugiados de momento en la zona del Kurdistán iraquí, muy cerca, algunos a 20 kilómetros de donde está el Estado Islámico. Nosotros estábamos a 80 kilómetros de Mosul. La religión, como dije, figura en el DNI de ellos y la ley prohíbe cualquier conversión. Esto, pues, es un futuro negro porque si hay 200.000 cristianos y 120.000 están refugiados, pues lógicamente lo que cabe esperar es que el cristianismo desaparezca de Irak, que es lo que no queremos. El cristianismo llegó a Irak en el siglo I y además ya en el siglo I, en el siglo II seguro, había ya un obispo en Irak, mientras que el Islam llegó en el siglo VII, VIII. Es decir, llegaron antes, son cristianos antes que musulmanes y han vivido
en armonía y en paz, pues mucho tiempo. Incluso muchos de los refugiados que nos contaban nos decían, es que nuestros vecinos nos han ayudado, son vecinos musulmanes, nos han ayudado. Pero ha surgido pues una rama muy extremista que seguramente no tiene mucho que ver con el Islam y pues están sufriendo la peor de las masacres. But you got no rhythm. If you're a little out of key, but you're always singing. If we're so carefree, but so not careless, such a wreck, but ain't love reckless. Oh, if you're listening, I hope you hear this. Long live the young and invito a todos ustedes a unirse a mi oración. Bueno, ese es el vídeo que estuvieron pasando nuestros compañeros de Ayuda a la Iglesia Necesitada y de iMisión mientras nosotros estábamos en Irak, porque de esa manera era la manera de contarlo a través de Twitter a todo el mundo, convocando a una quedada que iba a durar 1 hora. Lo grandioso fue la sorpresa que nos tenía preparada Dios, ¿no? Que fue el trending topic mundial. No sé si saben lo que es un trending topic. Nosotros aspirábamos a ser trending topic nacional y al cabo de 20 minutos ya éramos trending topic nacional. Pero nunca, jamás imaginamos ser trending topic mundial. Pues más de 1 hora fuimos trending topic mundial. Quiere decir que en todo el mundo se estaba hablando de este tema durante 1 hora. Y eso era la primera vez que ocurría con un tema religioso católico en España, bueno, y en el mundo, creo. Fue trending topic nacional durante 20 horas. O sea, los tweets se iban duplicando, replicando durante 20 horas, llegaron a todas partes del mundo. Y claro, eso era muy importante porque era dar a conocer lo que ellos estaban viviendo. Estas son las estadísticas. 10.407 tweets llegaron a tener 14 millones, casi 500.000 impresiones de esos 10.000 y pico de tweets. Bueno, esto es lo que ellos han vivido. Esto lo han vivido sin que nosotros lo veamos. Pero sin esto no se entiende lo que voy a contar después.
Todo esto es lo que ellos nos contaron, pero además en primera persona lo que ellos nos dijeron. Nosotros estuvimos 5 días, llegamos a Estambul. Esta es una foto hecha con el móvil, por tanto es muy mala, pero se ve llena de luz. En cambio, luego llegamos a Erbil y era imposible hacer ni siquiera eso. Era oscuro, todo oscuro. Eran las 4 de la mañana y no había ni una luz. Ya se notaba en Estambul que estábamos en otro sitio, que ya no era Europa propiamente, aunque era la puerta de Europa. Nos paró una policía vestida de burka, toda de negro, que es la que nos pidió el pasaporte. Y yo nunca había visto una policía con burka y además riguroso negro todo, ¿no? Somos nosotros 3 que estamos subiendo o bajando al avión, ya no recuerdo. Y cuando nosotros estuvimos, Irak estaba lleno de militares. Había muchísimos militares, tanto peshmergas como de Estados Unidos, como militares estadounidenses. Era prohibido fotografiarles. Esta foto la hicimos detrás de un cristal y porque llovía, pero no podíamos hacer fotos a ningún militar. La ciudad es una ciudad aparentemente en calma y aparentemente en paz, excepto porque hay militares. Pero si se fijan, pues hay taxis, las mezquitas pues tocan a sus rezos, ya cuando uno está ahí empieza a oír las llamadas a los rezos de los musulmanes, pues también te dices, bueno, no estamos en el mismo continente. Mercados normales, pues la gente con su traje típico de ahí, pero aparentemente normal, mucha gente con burka, pero esto no es lo que viven los cristianos en Irak. Esto es lo que vive el mundo musulmán y nosotros estuvimos solamente unas 2 horas en esta zona, nada más. Y porque el seminarista que nos acompañaba tuvo que llamar primero para preguntar si la zona estaba calma y si podíamos entrar ahí. Pero en realidad, si no hubiéramos podido llegar al centro de Erbil, ¿no? Pero fue bueno porque pudimos ver el contraste, toda esta riqueza, porque a mí me parece rico, que ven, no se ve luego en los refugios de los cristianos, ni siquiera el barrio de Ankawa es así, ni siquiera, ¿no? Este es el billete de ahí, y lo que sí que llamaba la atención era un poco, a mí por lo menos, pues que los tipos de baños, los tipos de café, la moneda. Lo más limpio y decente que pudimos encontrar eran estos típicos baños turcos. Y bueno, al seminarista le pedimos que nos apuntara algunas palabras en arameo, porque los musulmanes hablan árabe, pero los cristianos hablan arameo. Son asirio-caldeos, del rito caldeo, en concreto los con los que estuvimos. Y entonces, pues para poderles saludar, para poderles decir alguna palabra, pues íbamos con nuestra chuleta apuntado todo. Voy a poner un resumen del vídeo de nuestro viaje. Solo en Ankawa, un barrio de unas 30.000 personas, hay actualmente 70.000 refugiados. Ellos viven pues donde pueden, principalmente en descampados, cerca de las parroquias, en edificios en construcción, grandes esqueletos de hormigón donde han metido tiendas de campaña, casas prefabricadas. Estos refugiados tienen que vivir muchas veces una familia de 5 personas en apenas 5 metros cuadrados y allí les proveen de comida, de ropa
pero lo que más necesitan pues es la cercanía, el moral, el que estamos cerca de ellos, el que conocemos su situación. شوية ما يفهم بس طيب هذه لي وكئيبة هاي بنبار أسويهم بالعيد. Estamos visitando prácticamente muchos campos de refugiados, muchos centros donde están estas personas que tenían que huir de sus casas, abandonar sus hogares, sus negocios, han perdido prácticamente todo, sus escuelas, sus iglesias, todo en pocos minutos. Entre tantas familias que hoy residen en Erbil, por supuesto hay muchísimos niños. Se habla de unos 7.000 niños que se quedaron en los campos de refugiados. Llevan ya desde agosto, algunos antes, quiero decir que ya son meses que estos niños no están escolarizados. No hay sitio en las escuelas de Kurdistán para ellos. Por otro lado, también estos niños provienen de otras partes de Irak y no hablan kurdo. Aquí se da clases para muchos niños, para los niños en las escuelas estatales en kurdo. No lo entienden, así que es necesario construir nuevas escuelas, nuevos sitios donde estos niños pueden seguir estudiando. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha prometido varias escuelas para estos niños y gracias a todos los benefactores que colaboran con nuestros proyectos, sobre todo con este proyecto para construir las escuelas, este deseo se puede cumplir aquí en Erbil. Estos cristianos de Irak ahora mismo serían nada, estarían en la calle por completo, si no fuera por la iglesia tanto local como externa, como internacional. Todos los campos están dirigidos o gestionados por un sacerdote, religiosas que ayudan. Los obispos están pendientes de todo lo que puede ser comida, ropa. La gente no le falta lo básico, aunque en condiciones extremas. Si no fuera por la iglesia, quién sabe si todavía estarían aquí. Por ejemplo, las religiosas del Sagrado Corazón, una pequeña congregación que es propia de aquí, tuvieron que desalojar primero a ancianas de Mosul con las que ellas estaban trabajando. Ellas se quedaron, pasaron 6 días de bombardeo y cuando pudieron abandonaron también Mosul. Hoy siguen trabajando con estas ancianas en un sitio más pequeño.
Quería enseñarles pues las condiciones infrahumanas en las que se encuentran, así más rápidamente. Estos son los campos, aquí hay casetas, son edificios que no se terminaron de construir. En este caso tienen al menos pared de cemento, hay otros en los que no, en los que son tiendas de campaña, y por dentro hay una escasa luz, o sea, casi prácticamente no hay, nada más que en los pasillos. En este en concreto solamente había en los pasillos. Esta es una casa de ellos, ahí tienen todo. Si se fijan, yo estoy pegada a la pared para poder hacer la foto. Y estas son las colchonetas que por la noche colocan para dormir. Piensen que esta gente lo tenía todo, tenía su trabajo, tenía su sueldo, tenía todo, una vida holgada, normal, y que ahora viven pues como homeless directamente. A mí me llama mucho la atención siempre el amor a la Virgen, el respeto y veneración a los objetos religiosos, cuando aquí a lo mejor en las casas ya se están retirando las cruces porque no se ven como algo moderno, y ellos en cambio agradecen infinitamente un rosario, una cruz. Sus cocinas afuera, de estas de 4 o 2 fogones de gas butano, no tienen nada más que estas luces aquí porque dentro no hay. Los zapatos es costumbre en Oriente dejarlos en la puerta. Bueno, pues aquí es que no es solo por la costumbre, es que no cabe. Es que además en 5 metros cuadrados duermen a lo mejor de 8 o 10 personas a veces. Es tremendo. Yo no sé ni cómo hacen para meterse ahí. Y toda la ropa que les van dando, que van recibiendo, pues la van teniendo ahí. Este es otro, son casetas que ha ido fabricando, de esas prefabricadas, que ha ido montando ayuda a la iglesia necesitada. Y la desventaja de este lugar, por ejemplo, es la cantidad de humedad que hay, porque esta zona, nosotros fuimos en diciembre por Navidad, pasamos la Navidad con ellos, es muy, muy fría. A mí me dolía la cabeza, las manos y los pies, pero dolor del frío horrible que había. Ellos están acostumbrados, miren esta, está descalza y todo, pero nosotros íbamos forrados, estábamos, no sé si nos vieron, pero colorados por el frío, del frío que pasamos. Y de noche baja muchísimo la temperatura. Si han estado en Madrid en diciembre, pues es parecido, pero sin calefacción y nada más con algunos radiadores pequeñitos de esos de eléctricos, pero muy malos, o sea que yo no sé cómo se calientan. La gente, pues estos son los pasillos, el agua corre por debajo. Si se fijan, el espacio que hay entre el suelo y el agua es muy pequeño, por tanto si tienen enfermedades es terrible. Sin embargo, la alegría, la fe, la paz, es increíble cómo no la perdieron en ningún momento, por lo menos cuando nosotros hemos estado con ellos. Estaban, desanimados, golpeados, pero a la vez alegres. Era una combinación un poco rara. Se notaba que la fe era lo que les sostenía. Este es el refugio de Marelilla, está en la parroquia está en el centro, y todo el patio de la parroquia, porque estamos hablando del barrio de Ancagua, que es el barrio cristiano, el único barrio cristiano de Erbil, es el que les ha acogido. Ahí han puesto las tiendas que han visto antes en el vídeo, ¿no? Y pues son sumamente acogedores. Miren, esta señora no nos conocía de nada, y me llamaba, yo no le entendía lo que me decía, y entonces fue a buscar el tenedor y el cuchillo y salió a la calle para decirme que fuera a comer con su familia, que entrara a su casa a comer. Y luego llamó a la familia y quiso que nos hiciéramos la foto. O sea, la acogida era impresionante. Incluso los que no están refugiados, el barrio es cristiano, ¿no? El único barrio cristiano, 30.000 personas, y que ahora tienen 70.000 refugiados, se ha convertido en 100.000 personas de repente. Bueno, pues vamos por las calles y la gente, cuando veía un hábito, pues quería que entráramos, porque para ellos era como una bendición. Esta mujer también me pidió que le hiciera la foto porque lleva ya el rosario, que para ellos ahí no hay tiendas de objetos religiosos, por tanto, rosarios, cruces, Biblias, pero Biblias, claro, en arameo, ¿no? Pues no tienen cómo conseguirlas. Entonces se les da, se les envía, ni ropa. La comida pues es un poco más fácil, porque ahí sí que ayudan organismos más internacionales como ACNUR o como las grandes ONG. Bien, pues a esta niña yo le regalé un rosario, y cuando ya nos íbamos, se me acercó y me hizo así en secreto y me regaló una medalla de lata de la Virgen de la Medalla Milagrosa.
Y bueno, para mí era el gesto, ¿no? Lo importante, lo que significaba. Yo, por supuesto, la guardo como si fuera una joya, ¿no? Luego se acercaban muchísimo los niños, o sea, con miradas casi siempre tristes, pero a la vez no dejan de ser niños, jugando con el agua. Todos quieren besar el Cristo, tanto niños como mayores. También hay personas mayores que se acercan jugando. Como era Navidad, pues nosotros queríamos hacerles fiesta por la Navidad a ellos. ¿Ves? Aquí hay un señor mayor también. Sorprendentemente, las ayudas de los países no son muchas. Estas son las banderas de quienes están colaborando en este refugio en concreto. Me llamó mucho la atención que la Fundación IKEA era uno de los colaboradores y me parece algo interesante saber, ¿no? Pero de España nada más ayuda a la iglesia necesitada, nada más. O sea, ni ONGs, ni diócesis, ni nada. Solo ayuda a la iglesia necesitada y ningún otro grupo, ni ninguna nada. Ahora, recientemente, después de nuestro viaje, saben que la Conferencia Episcopal sí se ha unido a todo esto, incluso ha pedido que se rece por ello, se pida por ello en todas las misas y en todas las comunidades donde se rezan laudes y vísperas. Bueno, este es otro vídeo muy cortito que quiero poner porque reza el Padre Nuestro, Monseñor Nona, Monseñor Guarda, que es el obispo de Erbil, y es un grupo, un dúo que canta y que fueron a hacer animarles y luego grabar este vídeo para ayudarles cuando se extrajera, para dar a conocer de una forma más alegre pues la realidad que ellos viven. There is no humanitarian solution for this tragedy. These people can receive tents, can receive food, can receive water, but that's not what they want. What they want is to be able to go back home and to restart their lives. بابن ديل بشمية بايشم قدش شموخ أثيم الكوثوخ هاو أجبونوخ دغديل بشمية هذا خنبرة. In our hope, in our faith, in our love, we are one. You're never alone in this dream. We are one. In the middle of deep black night, as I'm searching for light, I'm hoping you'll say, as I journey through the wilderness, will the madness never, ever end? I pray that they'll see in our hope, in our faith, in our love, we are one. You're never alone in this dream. We are one. Through the fire, through the desert storm, through the years, through to forevermore, through the heat of the blazing sun, we're one. Through the climb to paradise, all heaven and hell will see. In our hope, هلا اللقمة سمقانا in our faith, شقانا اختياثا in our love, دغدغ شغل نعم we تختيلين are one. You're never alone لما بيلقم جرابة إلا وخالص لم in بيشان this dream. We are The one. hope that lives on and will not ever die. As we fix our eyes on the unseen beyond the sky, we drink from the fountain when no one run dry. We are one. As we press on to run this race and see love's face, his tear is wiped away as we feel his embrace. We In are our one. hope,
in our خيلو faith. قوته وجبروته دها والأبد آمين. Las historias de ellos son todas de perdón. Esta familia ha perdido a su hija de 3 años. Este es el padre, la madre, 2 de los niños, y esta es la pequeña Cristina que se quiso llevar un terrorista, decía ella, un hombre blanco, vestido todo de negro, la señaló. Ella se arrodilló, le suplicó llorando que no le quitara a su niña de 3 años, y no hubo forma. Se la quitaron por no haber huido a tiempo. Había sacado a sus otros 2 hijos mayores, pero a la pequeña Cristina la consideraba muy pequeña como para mandarla a la aventura, y creyeron que dónde iba a estar más guardada la niña que con sus padres. Entonces no quisieron dejarla ir y fue peor, la han perdido. Ayuda a la Iglesia Necesitada está ayudando a localizarla, pero todavía no se sabe bien dónde está. Esta es la misma familia. No voy a poner este vídeo. Esta es una señora de 100 años. Bueno, la anterior, cuando le preguntábamos, ¿ustedes están enojados con Dios por lo que les ha pasado? Nos contestaban, ¿pero cómo? ¿Cómo vamos a estar enojados con Dios si nos ha salvado? Dice, bueno, pero te ha quitado a tu niña. Dice, nosotros hemos recibido el perdón de Dios. ¿Cómo no voy a perdonar a esos terroristas? Y esa era la respuesta de todas las familias que nosotros hemos oído, que no sé cuántas son porque eran muchísimas. Los 5 días enteros estábamos día y noche hablando con ellos, gracias a un seminarista que hablaba español y arameo y nos hacía de traductor. Pero eso era una súper bendición porque esta gente no hablaba inglés, solamente arameo o árabe, y ninguno de nosotros sabía nada. Bueno, esta mujer tiene 100 años, esta es su hija. Su nieto la sacó en brazos, huyó con ella, caminó con ella en brazos por el desierto hasta que llegaron a una carretera donde ya pudieron subir en un coche que pasaba y les llevaron hasta Erbil. Con 100 años, con su vida hecha, su vida solucionada, que no puede ni moverse. Obviamente en ninguno de los refugios hay váteres, ni hay duchas así para cada uno. A ella le han tenido que hacer una adaptación con 100 años cuando tenía todo solucionado. Tienen como costumbre tatuarse la cruz. Se la tatúan aquí, en varios sitios. Esta se la tatuaba incluso en cada dedo. Ellos quieren decir al mundo que son cristianos. Cuando les ponen la nun en la casa, no es ningún problema para ellos, cuando en realidad les están diciendo atentos porque con la nun quiere decir que son ciudadanos de segunda y probables cadáveres dentro de nada. Bueno, pues no, ellos tienen sus cristos, sus vírgenes, además llegan hasta a tatuarse la cruz. Y bueno, a mí me dijo, Dios la bendiga, Él le va a dar la fuerza siempre para cumplir su misión. Y no se me olvidan sus palabras, porque es como para mí como la profeta Ana, ¿verdad? En el templo. Y esta otra niña tiene 5 años. Tiene epilepsia, un problema en la columna y además una enfermedad que no saben qué es porque el cuello no lo sujeta. Se tiene que pasar todo el día en esas 2 colchonetas, que luego lo que está es el suelo, no hay nada más. Y su madre igual, o sea, la madre diciendo lo mismo, perdonamos a los que nos tienen aquí, el suelo, la humedad, no le hace bien, no hay médico, no puede estar ingresada y debería estar ingresada, está aquí, la ponen ahí por el sol para que le dé un poquito. Esta otra señora le han conseguido esa cama, pero esa es toda su habitación, eso es todo, ahí vive toda la familia, ¿vale? Esa cama se la han conseguido, ¿por qué? Porque tiene 75 años y se ha roto la cadera y la cara de dolor es tremenda. No tenían para darle ni siquiera casi calmantes para el dolor. Obviamente médicos tampoco. Hacen falta médicos, hacen falta maestros, hacen falta todo lo básico. No hay nada. Y nosotros lo único que podíamos darles era unas palabras de consuelo, rezar con ellos y nada más. Ellos a nosotros nos han dado muchísimo más, porque nos han dado el ejemplo de su fe, nos han dado la valentía que ellos tienen para vivirla, la seriedad con que las toman, prefieren morir que renunciar a su fe, y eso pues no estamos acostumbrados. También me dijo curiosamente exactamente las mismas palabras que la señora de 100 años, las mismas palabras.
Esta otra yo no la entendía, pero quería que le diera una cruz, un rosario. No tenía y tuve que darle el mío, mi Cristo. Este ya es otro. Y en su casa nos acogen, nos invitan a tomar café. Este señor, lo ven así, cabizbajo, nos estaba contando que cuando huyeron les disparaban por detrás los islamistas y les disparaban por delante los peshmerga, porque fueron de los primeros en huir y no sabían qué estaba pasando. Entonces murió su hermano en el tiroteo, cuando ya estaban en las puertas de Erbil, porque los peshmerga, que no sabían que era esa avalancha que llegaba, también les dispararon. Y entonces pues murió por error. Y decía, nos sentimos como en el Mar Rojo entre dos aguas, y que nos perseguían los filisteos por un lado y el desierto lo teníamos al frente. Su cara de tristeza, su hija, su tienda, donde nos sacaron una mesa que no la tenían, la sacaron no sé de dónde, sus mejores vasos, tazas, lo mejor que tenían, la fruta, todo lo mejor nos lo querían dar y todo querían que fuera para nosotros. Este es el refugio de Marelía, esa iglesia que salía en el vídeo de la chica que cantaba, esa es la iglesia de Marelía. No tienen trabajo, por supuesto, hacen filas para conseguir la comida, para conseguir la ropa, pasan las horas mirando qué es lo que viene, muchos son ancianos, estas son las filas para que les den algo. Los párrocos son los que gestionan todos los refugios, los que huyeron con ellos, porque el párroco de cada zona de Mosul y de Karakosh huyeron con sus fieles y están viviendo en los refugios con ellos, cansados, agotados. Sin embargo, con ánimo para prepararse para la Navidad como si fuera la mejor Navidad, la más natural del mundo, y una alegría tremenda con la que la vivieron. Ellos mismos se cortaban el pelo, improvisaban esto dentro del segundo refugio, el de Ankawa Mall. El agua es escasa, no hay prácticamente, nada más que tienen a lo mejor 10 grifos para todas las 1.700 personas que están viviendo ahí. El agua para beber la tienen que ir a recoger a la entrada. Y bueno, este es el punto de agua que tenían en Ankawa Mall. Este Ankawa Mall es de un particular que se les había dejado el edificio que iba a ser un mall, un centro comercial, y ahora ya también les está pidiendo que lo desalojen. Ellos no quieren irse porque dicen, nuestras familias si viven, saben que estamos aquí, ¿dónde nos van a buscar? Los niños como en todos lados, sin embargo, pues algunos con miradas tristes. No tienen escuelas, por lo menos cuando nosotros estábamos no tenían escuelas, y compartían. Esta era la única muñeca de todo este refugio y ella nos decía, es mía, pero yo la comparto con mis amigas. Quién sabe quién se la había dado. Querían hacerse las selfies con el palo, esta se lo pasó en grande ahí entre el carbón del Belén, y bueno, es una niña que estaba... Esta es una escuela ilegal que había montado UNICEF y bueno, una fe probada. Les sorprendíamos rezando a niños, adultos de todo tipo, a todas horas. En la iglesia del centro, la del obispo, pues rezaban el rosario. Un chico de 21 años orgullosísimo de tener un rosario, cuando aquí no se aprecia. En esta iglesia es donde se recogió a los primeros que llegaron, cuando ahí en esa iglesia estuvieron viviendo 700 personas sin nada, sin agua, sin váteres, sin nada. Tuvieron que estar una semana después, cuando ya los trasladaron a un refugio para que pudieran limpiar y arreglar. Sin embargo, la mejor Navidad de mi vida y creo que de la de los tres que fuimos. Intentamos contagiarnos de la fe de ellos, de la alegría, hacerles una fiesta a los niños, hacer que vivieran un ratito contentos, y no hacía falta, la verdad, ellos más bien nos daban a nosotros. Sostenidos por la iglesia, son religiosas, sacerdotes que han huido con ellos, pero agotados. Este es el padre Douglas, que fue secuestrado por Al-Qaeda durante 8 días, le rompieron los dientes, le rompieron algunas vértebras, lo tenían todo el día encerrado en oscuras, oyendo en altavoces versos del Corán, y cada cierto tiempo entraba uno a apalearlo totalmente. Consiguió huir. Este es el obispo Guarda, que es el obispo del lugar. Bien, crucificados, niños enterrados vivos, otros muertos por congelamiento del frío, las niñas que ya no saben si es una cámara de foto o es una pistola, levantan la mano ante una cámara de foto, y luego
vendidos como esclavos. ¿Saben cuánto cuesta un cristiano en Irak? Menos que un móvil. Depende, los precios dependen. Si, por ejemplo, es niño, vale más que si es adulto. Si es hombre, vale más que si es mujer. Si es más joven, vale más. Pero el precio máximo son $200. $200, $250. El más barato, 40. Y así los venden en la plaza. No sé si se fijaron que los crucificaban delante de los niños y delante de las mujeres en la plaza. Pues igual, los venden de la misma manera, como esclavos. Y les ponen todos los versos del Corán diciendo la sentencia de muerte de por qué mueren. Bien, sin embargo, y con esto acabo, y esto es el final, ellos, sin embargo, perdonan, que es lo grande, perdonan, no pierden su fe, no renuncian a su fe, dicen que prefieren perder la vida que fallarle a Jesucristo. Y eso es la gran enseñanza, la acogida, el vivir. Nos decían, son hermanos, ustedes son hermanos de nuestros y además son los que nos van a ayudar. Y cuando yo volví aquí y vi que todo el mundo pasa del tema y digo, qué engañados están y qué lástima. Pero Dios sí les va a ayudar, eso seguro. Esta es la carta del pueblo de la cruz a ISIS. Fíjense bien en la letra, por favor.
siento habernos alargado por el tema técnico. Gracias.